De camino al Evangelio. Bienvenidos a una reflexión al Evangelio de hoy, viernes 11 de marzo del año 2022, donde continuamos en la primera semana del tiempo de Cuaresma, reflexión que hemos titulado "Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo". Hoy, día penitencial, día de ayuno y abstinencia, recordamos una frase del Salmo 24. Señor, alivia las angustias de mi corazón, mira mi aflicción y mis fatigas y perdona todos mis pecados. Y para adentrarnos en esta reflexión del día de hoy, San Benito Abad nos deja una frase de amor. Vive alegre en el Señor. Somos pecadores, pero Jesús y María son nuestra esperanza y alegría. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. La meditación de este día nos lleva a iniciar reflexionando y pensando que Jesús quiere que purifiquemos primero nuestro corazón y comportamiento antes de corregir a los demás. Llega el Mesías y la ley alcanza su plenitud, pero al mismo tiempo también es superada. Jesús expresa unas antítesis. Ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo. Nos advierte la novedad que supera totalmente las actitudes que exigían los israelitas. Las exigencias de Jesús acogen la continuidad del camino que se trae desde el Antiguo Testamento y el cumplimiento de la única historia de salvación, con una superación del Nuevo Testamento con la presencia del Mesías. Lo que Jesús hace es superar la interpretación casuística de algunos judíos de aquella época, interiorizando y universalizando la ley a la luz de cómo Dios Padre expresa su amor a favor del ser humano. Todas las exigencias que Jesús pone son expresiones de amor por el ser humano y no reducidas solo a la letra de las normas o preceptos. Se pueden tener dos actitudes distintas y distantes. Aferrarse radicalmente a la materialidad total de cuanto la ley parece establecer y de omisión y casi desprecio de dicha ley. Tengamos presente que Jesús, más que divergencias en relación con la normativa bíblico-judía,
manifiesta perfección de la misma. Por eso dice, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. La ley como expresión de la voluntad de Dios debe ser aceptada en su conjunto, pues solo quien la entienda así es más justo que aquellos justos de la época de Cristo, los teólogos o escribas, y los laicos piadosos o fariseos, porque la justicia de Jesús supera a la de los escribas y los fariseos. La primera antítesis se centra en el quinto mandamiento. Jesús plenifica el mandamiento afirmando que la ira, el enojo contra alguien y el insulto grave deben ubicarse en el mismo nivel que matarle a alguien. Muchos rabinos de su época admitirían esta posición de Jesús, pero en la práctica, por ejemplo, el asesino se lo lleva a los tribunales, no así a quien insultaba a alguien. Jesús enseña que esas diferencias no existen a los ojos y al corazón de Dios. Para Dios, todo nace desde la interioridad. Por tanto, esa interioridad es la que se debería educar y dejarle a Él que ocupe ese lugar de la persona. Seguidamente Jesús pone dos ejemplos que era de la cotidianidad. El primero referido a lo que ocurría en el templo, pues se ofrecían sacrificios establecidos por la ley o provenientes de la iniciativa privada, como acción de gracias, expiación de pecados, etc. Teniendo todavía dañada la relación con algún hermano, haciendo notar que lo más importante es la reconciliación con aquella persona a quien se ha ofendido. El segundo dice que existe una deuda que el acreedor reclama, que podría establecerse un proceso judicial entrando en litigio. Por eso Jesús enseña que mejor es llegar a un acuerdo en lugar de entrar en el pleito. Lo que nos hace entender es cuando nosotros somos los culpables. Por eso dice, si un hermano tiene queja contra nosotros, contra ti, no mencionando sino nosotros tenemos algo contra algún hermano, quiere que purifiquemos primero nuestro corazón y comportamiento antes de querer corregir a los demás. Y si somos los culpables, deberíamos tomar la iniciativa de acercarnos para la reconciliación, que se consuma con gestos y palabras donde de verdad se restauró la relación dañada. En este texto Jesús sale al paso a quienes quieren solo quedarse en el cumplimiento extremo y externo de la ley y no llega a profundizarla desde los sentimientos internos del corazón. Ejemplo, puede ser que la persona no falte nunca a la Eucaristía, pero en su corazón anidan resentimientos, rencores, odios, deseos de venganza, cayendo por ende en los chismes, en las críticas sin sentido contra el hermano. Si le amamos al hermano, no podríamos estar haciendo crecer en nosotros ningún sentimiento de aversión o mala voluntad contra ninguna persona, por más culpable que parezca, por más culpable que lo sea. Si somos conscientes y educamos con el amor de Dios nuestra interioridad, evitaríamos cualquier antipatía, aversión o malos deseos contra un hermano. Puede ser que lleguemos a sentir algo malo contra alguien, pero se nos pide no llegar a consentirlo porque ofende a Dios y al prójimo. Hagamos de esta reflexión una oración y que cada palabra sean unas gotas de amor para nosotros que nos permita sanar y convertirnos. Perdón, Señor, porque muchas veces nos irritamos contra el hermano, pensando y deseándole el mal, profiriendo palabras hirientes o cayendo en la murmuración, descomponiendo su fama. Ayúdanos a tener una actitud amable, dulce, bondadosa, comprensiva, paciente, humilde y comprensiva con todos.
gracias por enseñarnos que para amarte a ti debemos amar al hermano, y el camino siempre es el perdón. Así como tú no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y por enseñarnos el camino de la reconciliación en todos los casos. Amén. Misionando con amor. Un paso al día. Un camino de fe.